El despacho privado era el tipo de ambiente que la riqueza crea cuando quiere impresionarse a sí misma. Paredes revestidas de madera oscura. Libros que probablemente no se habían abierto en años. Y en el centro de la pared principal una caja fuerte empotrada con un panel biométrico que brillaba en rojo en la oscuridad como un ojo irritado. Era tarde. Los únicos sonidos eran el peso del silencio caro y la respiración agitada de una mujer joven cuyos tacones resonaban en el mármol con la cadencia de alguien que intenta usar su propio andar como argumento. La otra mujer estaba de pie frente a la caja fuerte, con las manos entrelazadas delante del delantal gris. No había pánico en su postura. Había la quietud específica de quien ha aprendido, a lo largo de muchos años, que la quietud es la única forma de protección disponible cuando se es la persona con menos poder en la habitación. El bolso de diseñador golpeó el cuero del sillón con un chasquido que la joven seguramente calculó para que sonara a rabia y no a descontrol, aunque fuera ambas cosas. Vieja incompetente. Su voz era del tipo que escala sin previo aviso, pasando de fría a estridente en medio segundo. Los inversionistas aterrizan en 20 minutos y no puedes ni abrir una puerta. Por eso la gente como tú se queda en los cuartos de servicio para siempre. Su mano se cerró en torno a la muñeca de la mujer mayor, con la presión imprecisa de la furia. No era una contención calculada. Era el gesto de quien necesita descargar la rabia en algo concreto. La mujer mayor no retrocedió. No emitió sonido alguno. Cerró los ojos por un momento, con la expresión de quien está escuchando algo que los demás aún no logran distinguir del silencio. En la entrada del despacho, un hombre sentado en una silla de ruedas giró levemente la cabeza en dirección a la voz. Llevaba gafas oscuras y tenía un bastón blanco cruzado sobre el regazo, con las manos posadas sobre él con la quietud de quien ha aprendido a transformar la inmovilidad en atención. Ningún músculo de su rostro se movía de forma evidente, pero en sus labios, por una fracción de segundo que duró menos que un suspiro, asomó algo que se parecía a una sonrisa. La mujer mayor liberó su propia muñeca con delicadeza, el movimiento de quien se suelta, no de quien es soltado. Luego miró hacia la caja fuerte. Miró con esa atención que no es visual sino táctil. La mirada de quien está leyendo algo que la mayoría de las personas no sabe que está escrito. Y dijo, en voz baja, con la precisión de un diagnóstico, el actuador está desalineado. Tercer pin. Lado izquierdo. Pero para entender qué llevó a estas tres personas a ese despacho aquella noche, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos ir hasta donde todo comienza de verdad, en el silencio de las primeras horas de la mañana. Antes de que la casa despierte y necesite algo. Doña Rosa había aprendido que las mejores horas eran las que nadie disputaba. A las 5 de la madrugada. Cuando la mansión aún estaba sumergida en ese silencio particular de las casas grandes que duermen, un silencio lleno de madera que cruje y aire acondicionado que zumba, y la memoria de muchas personas viviendo en el mismo espacio, sin conocerse de verdad. Ella ya estaba en movimiento. Había un orden en su recorrido que no estaba escrito en ningún lado y que nadie había definido para ella, porque había sido construido a lo largo de años de observación hasta convertirse en la forma más eficiente de cuidar aquel espacio específico. Primero el pasillo donde la luz del amanecer entraba por el ventanal y revelaba el polvo que la tarde anterior había depositado sobre las superficies. Luego el comedor, donde las piezas de plata necesitaban atención regular para no oscurecerse. Después la biblioteca, donde los libros eran sacudidos con un pincel pequeño que ella misma había comprado con su propio dinero porque el plumero común dejaba marcas en los lomos de los volúmenes más antiguos. Se movía con la gracia específica de quien habita un espacio sin necesitar anunciarlo. No había desperdicio en sus gestos. Cada movimiento era el resultado de una competencia acumulada a lo largo de décadas que nadie había reconocido formalmente, pero que estaba presente en todo lo que tocaba. En su cuarto, pequeño, al fondo del ala de servicio, con una ventana que daba al jardín trasero, había un orden diferente al orden de la casa. Era un orden personal, construido con los recursos de una vida que había dejado mucho de lado, pero que había guardado lo que importaba. La cama estaba hecha con la precisión que ella aplicaba a todo. Los pliegues de las sábanas formando ángulos que un inspector militar podría aprobar sin comentarios. Sobre la mesa pequeña había una fotografía de una joven con la sonrisa abierta de quien aún no conoce el peso que tiene la vida. Su hija, graduada en ingeniería de sistemas, viviendo en una ciudad diferente, llamando cada domingo por la noche, con una puntualidad que era herencia de su madre. Y en el estante, entre la fotografía y la pared, una hilera de libros que no eran los libros que la gente esperaría encontrar en el cuarto de un ama de llaves de 63 años. Manuales técnicos de criptografía, arquitectura de sistemas,
electrónicos, seguridad en automatización residencial, algunos con marcadores de página en varios puntos, algunos con anotaciones, en los márgenes, escritas con la caligrafía pequeña y densa de quien anota para sí mismo, no para ser leído por otros. Había llegado a aquella casa, hacía 12 años, con un currículum que enumeraba experiencia en gestión doméstica, y nada más. Lo que el currículum no mencionaba, porque no había espacio en las categorías disponibles para ese tipo de información, era que ella había pasado los 15 años anteriores trabajando como técnica de sistemas de seguridad, antes de que la empresa cerrara sus operaciones y ella, a los 50, descubriera que el mercado para mujeres de 50 años, con especialización técnica, era considerablemente menor de lo que debería ser. Había aceptado el empleo en la mansión por necesidad, y se había quedado por razones más complejas que la necesidad, porque Víctor Andrade, el dueño de la casa, había sido al principio el tipo de empleador que trata a las personas como personas, lo cual era más raro de lo que debería ser. Víctor Andrade tenía 58 años, y había construido la fortuna que poseía con el tipo de inteligencia que funciona mejor cuando no está siendo observada. No la inteligencia teatral de las presentaciones y los discursos, sino la inteligencia silenciosa de quien lee las situaciones con precisión y actúa en el momento justo. Hacía un año que usaba la silla de ruedas, las gafas oscuras y el bastón blanco en todos los ambientes de la casa, desde el accidente de tránsito que, según los comunicados médicos, había afectado su visión de forma irreversible. Pero para entender lo que de verdad había sucedido, es necesario volver a una tarde de hacía 6 meses, cuando Víctor había llegado, antes de lo esperado, a la planta alta, y había escuchado, desde el pasillo, la voz de Isabella, en una llamada telefónica, que ella claramente creía estar teniendo en privado. Se reía. Tenía esa risa específica de la intimidad descuidada, no la risa que exhibía en público, calculada y melodiosa, sino la risa real, que era más aguda y menos hermosa, y por lo tanto más reveladora. Él se quedó inmóvil en el pasillo, y escuchó fragmentos que no necesitaban contexto para ser entendidos. Ella hablaba sobre la debilidad de él, sobre lo fácil que sería, sobre cuánto tiempo más necesitaría invertir, sobre la paciencia que un patrimonio de ese tamaño le exigía a una mujer con sus planes. Víctor se había quedado en el pasillo por un largo tiempo después de que terminó la llamada. Luego había llamado a su abogado, no para iniciar el proceso de separación, sino para algo más específico. Había dicho, con la claridad de quien ya procesó el dolor, y llegó a la decisión, al otro lado de este, que necesitaba saber quién permanecía a su lado, cuando no había nada que ofrecer más que a sí mismo, que necesitaba tiempo para observar, que necesitaba, por encima de todo, una situación que volviera imposible responder a la pregunta con una mentira. El accidente había sido real, había ocurrido, había sido grave. Había exigido recuperación, pero la magnitud de los daños en su visión era, según los médicos, que solo él consultaba en privado, reversible con tiempo y tratamiento. La decisión de no revelarlo de inmediato había sido la decisión de un hombre que había aprendido que las personas muestran quiénes son cuando creen que no hay consecuencias por ello. Isabella había demostrado quién era, con una consistencia que no dejaba lugar a dudas. Había sido presentada en un evento de filantropía 2 años antes, con la sonrisa perfecta y la conversación inteligente de quien estudió cómo parecer interesante para la gente rica. Había construido su acercamiento a Víctor con una paciencia que la había confundido con afecto genuino, hasta escuchar aquella llamada. En la casa, ella se comportaba con la naturalidad de quien ya considera el espacio como suyo, reorganizando ambientes sin preguntar, comentando las finanzas del hogar con una familiaridad que la ahora observaba con otros ojos, y tratando a doña Rosa con esa crueldad específica de quien necesita ejercer poder sobre alguien que no puede reaccionar, para confirmarse a sí misma que tiene poder. Fue en un almuerzo con sus amigas, donde la crueldad había quedado más expuesta de lo que Isabella probablemente planeaba. Había convocado a doña Rosa para servir con el tono de quien no distingue entre llamar a una persona y llamar a un ascensor. Las amigas reían con la risa que se ríe cuando la anfitriona ríe, no porque algo sea genuinamente gracioso, sino porque la risa es el precio de la hospitalidad recibida. Isabella había hecho comentarios sobre la edad de doña Rosa, sobre la lentitud de sus movimientos, sobre la expresión grave que llevaba en el rostro, como si el trabajo de servir fuera algo que le pesara. Todo en un tono levemente burlón. Todo con el distanciamiento de quien hace una observación sobre un objeto, no sobre una persona. Cuando doña Rosa dejó caer la cuchara, un accidente menor, del tipo que le ocurre a cualquier persona, en cualquier cocina de cualquier lugar del mundo, Isabella levantó la vista
hacia sus amigas con la sonrisa de alguien que acaba de recibir la señal que esperaba. No se preocupen, la demencia es de esperarse a su edad. La risa que siguió fue el peor tipo de risa. No maliciosa. Solo refleja la risa de personas que no se detuvieron a pensar de que se estaban riendo. Doña Rosa se agachó y recogió la cuchara del suelo, con la mirada baja. La mandíbula levemente apretada con la presión de quien está conteniendo en su interior algo que no puede y no va a dejar salir. Víctor, en la cabecera de la mesa, había girado el rostro imperceptiblemente en dirección al sonido. No podía ver las expresiones, pero había escuchado cada palabra, y en su rostro había una tensión. Era la única señal visible de que algo estaba siendo catalogado con profunda atención. Entonces él había derribado su copa. El gesto había sido presentado como el accidente inevitable de alguien sin visión, el brazo moviéndose en la dirección equivocada, los dedos sin encontrar el objeto a tiempo. La copa había caído, y el vino se había esparcido sobre el mantel blanco, con esa generosidad cruel de los líquidos oscuros en superficies claras. Isabella había abierto la boca de inmediato. Déjalo, la sirvienta lo resuelve. Pero Víctor había dicho, con la voz tranquila de quien no necesita elevar el tono para ser escuchado, que doña Rosa podría limpiar si quería hacerlo. Había algo en la forma en que lo dijo, no una orden, sino un permiso. Y la distinción importaba, que había hecho que doña Rosa se detuviera por un segundo antes de acercarse con el paño. Mientras ella se agachaba para recoger los cristales rotos, Víctor se había inclinado levemente hacia un lado y dicho, en voz demasiado baja para alcanzar a la mesa, pero lo suficientemente alta para que ella le escuchara. Solo 2 palabras: muchas gracias. Doña Rosa había levantado la mirada. Había una probabilidad razonable de que él no pudiera ver su expresión, y aún así había hablado. Le había agradecido, no por el gesto de la copa limpia, sino por lo que el gesto representaba, por la presencia continua de alguien que seguía haciendo su trabajo con dignidad en un ambiente que no la merecía. Ella había ofrecido una sonrisa pequeña y triste, del tipo que ocurre: una persona reconoce que ha sido vista de verdad por alguien inesperado, y algo se había establecido entre ellos en aquel momento, no dicho en voz alta, no declarado, no negociado. El tipo de alianza que no necesita palabras porque fue construida sobre algo más resistente que las palabras. Esa noche, de vuelta en su cuarto pequeño, con la ventana hacia el jardín trasero, doña Rosa se había quedado sentada en el borde de la cama por un largo rato, con la foto de su hija en las manos. Había pensado en cosas que no solía pensar durante el día, cuando había trabajo para llenar el espacio. Había pensado en lo que era saber mucho y ser tratada como si no supiera nada. Había pensado en lo que era ocupar un espacio por 12 años y ser invisible dentro de él. Había pensado en el hombre en la silla de ruedas que le había dicho gracias en voz baja a una persona a la que Isabella ni siquiera consideraba lo suficientemente real como para merecer un nombre pronunciado con respeto. Y había pensado que las historias rara vez terminan donde parecen estar terminando. Los días que siguieron a aquel almuerzo tenían la cualidad particular de una trampa siendo construida con paciencia. No la prisa de quien teme que el momento pase, sino la deliberación de quien sabe que el momento adecuado vale la espera. Víctor había pasado esas semanas acumulando información con la metodología silenciosa que había aplicado a los negocios a lo largo de décadas. Sabía, a través de su abogado y de sistemas de monitoreo cuya existencia Isabella desconocía, que ella había intentado acceder al despacho privado al menos 4 veces en las últimas semanas. Sabía que ella había contratado, discretamente, a un consultor patrimonial que no tenía ninguna razón profesional legítima para estar en contacto con alguien en su situación, a menos que alguien se estuviera preparando para un cambio significativo en sus circunstancias financieras. Y sabía que la caja fuerte empotrada en la pared del despacho que contenía, entre otros documentos, los términos del testamento actual y los detalles de la fusión se estaba negociando con los inversionistas extranjeros, había sido sometida a al menos 2 intentos de acceso biométrico, con la huella digital de Isabella, que él jamás había autorizado registrar en el sistema. Ella no había logrado entrar. El sistema se había bloqueado tras el segundo intento, y había entrado en un modo de seguridad que exigía el protocolo de anulación mecánica, un sistema analógico, independiente de la electrónica, diseñado exactamente para situaciones en las que la parte digital estaba comprometida. Era un sistema antiguo, instalado cuando la mansión había sido remodelada, hacía 12 años. Y solo había una persona en aquella casa que lo conocía con el detalle suficiente para operarlo. Víctor había esperado a que Isabella hiciera la pregunta equivocada, y la hizo. Una tarde en la que ella había entrado al despacho, donde él estaba sentado con los papeles que fingía no poder leer sin ayuda.
Había mencionado la caja fuerte con la casualidad forzada de quien practicó la frase antes de decirla, comentando que sería conveniente tener los documentos de la inversión disponibles antes de la llegada de los socios, que tal vez sería bueno resolver el problema del bloqueo antes de que se volviera un inconveniente en el momento equivocado. Víctor había escuchado con la atención invisible, había desarrollado a lo largo de meses de observación. Luego había dicho, con la voz tranquila, de quien simplemente está resolviendo una cuestión práctica, que doña Rosa era la única persona que conocía el mecanismo de anulación manual, que había sido así desde la instalación, que él confiaba en ella completamente para resolver eso antes de la llegada de los inversionistas. Hubo una pausa al final de esa frase que duró exactamente el tiempo necesario para que la información aterrizara. Él no vio la expresión de Isabella, pero conocía a las personas lo suficiente para saber lo que había sucedido en su rostro en aquel segundo. En la cocina, aquella misma tarde, doña Rosa estaba cortando verduras con el ritmo metódico de quien encuentra en la repetición una forma de orden interno, cuando Isabella entró sin anunciarse, como se había vuelto costumbre. Con esa manera de ocupar los espacios ajenos, que revelaba una suposición de propiedad, que aún no había sido formalizada, pero que ella ya trataba como un hecho consumado. Se quedó de pie en el centro de la cocina, y miró a doña Rosa con expresión específica, que reservaba para las conversaciones, que no esperaba que fueran respondidas. El patrón está ciego, dijo. Esto con la misma neutralidad, con la que se enuncia un pronóstico del clima. Por eso, fue engañado por tu lealtad patética. Pero yo sé lo que eres. Una pausa corta, calculada. Vas a abrir esa caja fuerte cuando yo te lo ordene. Y lo vas a hacer rápido. O te garantizo que serás despedida. Y que nunca más volverás a trabajar en esta ciudad. Doña Rosa continuó el movimiento con el cuchillo por un segundo, antes de posar el utensilio sobre la tabla con la quietud de quien hace eso porque elige hacerlo. No porque haya sido sorprendida. Giró el rostro en dirección a Isabella, con la expresión había desarrollado a lo largo de 63 años de vida, la cual había incluido muchas versiones de esa misma conversación en ambientes diferentes. La caja fuerte es una máquina delicada, señora. Su voz era serena, sin desafío explícito, sin el servilismo que Isabella seguramente esperaba. Necesita ser tratada con respeto. Isabella se quedó mirándola por un momento, con los ojos levemente entrecerrados, recalibrando. Luego salió de la cocina, con la misma falta de cortesía con la que había entrado. Doña Rosa se quedó de pie por un momento frente a la tabla de cortar, antes de retomar el trabajo. Había algo en el conjunto de aquel breve encuentro que no había logrado poner en palabras, pero que había sentido con claridad, la sensación de que estaba siendo usada como pieza en un juego cuyas reglas no había sido invitada a conocer, y de que había fuerzas en movimiento a su alrededor que eran más grandes que la hostilidad de Isabella, y más complejas que la gratitud silenciosa de Víctor. La noche anterior a la llegada de los inversionistas, llegó con esa tensión específica que precede a los eventos importantes en las casas, donde los eventos importantes ocurren con frecuencia. La tensión no de la ocasión en sí, sino de todo lo que está a punto de decidirse por debajo de la superficie protocolar del encuentro. Isabella había esperado a que la casa se quedara en silencio. Había esperado a que los pasillos estuvieran vacíos, y a que el piso, donde se encontraba el despacho privado, estuviera sin movimiento, antes de acercarse a doña Rosa, con esa combinación de urgencia y amenaza que se había convertido en su modo predeterminado de interacción. Encontró al ama de llaves en el pasillo cerca del despacho y la condujo hacia adentro con una presión en el brazo que no era una invitación. El estudio estaba a oscuras, excepto por la luz ámbar del panel biométrico en la caja fuerte, que seguía parpadeando en rojo, y por la luminosidad difusa que entraba por la ventana alta. Isabella cerró la puerta detrás de ellas y se quedó de pie con los brazos cruzados. La postura de alguien que establece las condiciones antes de iniciar la negociación. Le ordenó a doña Rosa que abriera la caja fuerte. Inmediatamente. Ahora, doña Rosa se acercó a la caja fuerte con la calma de siempre, y le explicó, en voz baja y técnica, que el mecanismo analógico de emergencia exigía sensibilidad táctil, que era necesario sentir los pines internos, a través de un proceso que no podía apresurarse, sin el riesgo de dañar permanentemente el sistema, que necesitaba silencio y tiempo. Isabella no quería escuchar nada sobre silencio y tiempo. Lo que salió de su boca, en los minutos siguientes, fue el destilado de toda la irritación acumulada en las semanas de espera. De toda la rabia específica de quien ha descubierto que una persona que consideraba irrelevante poseía una información que ella necesitaba. No había esperado que fuera difícil, había esperado que la amenaza del despido fuera suficiente, que la intimidación fuera suficiente,
que la posición social fuera suficiente. La resistencia silenciosa de doña Rosa, no agresiva, no dramática, simplemente presente e inquebrantable, se había convertido, con el paso de los días, en el tipo de cosa que irrita desproporcionadamente, precisamente porque no ofrece una superficie de ataque. Empujó a doña Rosa hacia la caja fuerte, con ambas manos abiertas sobre sus hombros. Siente entonces, manos viejas para una caja vieja. Doña Rosa recuperó el equilibrio con una estabilidad que venía de la base de su cuerpo, los pies bien plantados, la columna respondiendo al desequilibrio con la memoria muscular de décadas. Levantó la mano en dirección al panel manual lateral, sus dedos acercándose al mecanismo, con la precisión de quien conoce la distancia de memoria. Y entonces la mano de Isabella descendió. La bofetada llenó la habitación con una claridad que el silencio circundante amplificó. No fue un movimiento calculado, fue el gesto irrefrenable de alguien que perdió la contención que había mantenido en apariencia por demasiado tiempo. El momento en que la máscara de ambición estratégica cedió y reveló debajo de ella tan solo una furia pequeña y cruda. Doña Rosa retrocedió medio paso. Se quedó de pie con la mano golpeada cerrada contra el pecho, no como un gesto de dolor, sino como el gesto instintivo de proteger algo que fue tocado sin derecho. No lloró. Sus ojos no fueron hacia el suelo, fueron hacia Isabella. Y lo que había en esos ojos no era miedo, no era ni siquiera rabia, que sería más fácil de soportar. Era algo que Isabella claramente no había esperado encontrar, una decepción profunda y tranquila. La mirada de quien vio en otra persona algo que esperaba no tener que ver, que reconoce la tristeza específica de quien ha confirmado lo que esperaba que no fuera verdad. Al otro lado de la pared, en una habitación adyacente, había sido equipada discretamente con un monitor conectado al sistema de cámaras internas que solo él sabía que existía. Víctor Andrade apretaba el brazo de la silla de ruedas con los nudillos blancos por la presión contenida. Había presenciado en silencio lo ocurrido en ese despacho, con la atención de quien está recolectando evidencia, y con la atención de quien está luchando contra el impulso de transformar la observación en intervención. Se había obligado a permanecer sentado con la dificultad de quien sabe que el momento adecuado aún no ha llegado, y que actuar antes de tiempo es desperdiciar todo lo que fue construido con paciencia. Pero los nudillos blancos en el brazo de la silla decían lo que el rostro entrenado no dejaba asomar. Doña Rosa dijo las palabras por último, de espaldas a la caja fuerte, de frente a Isabella, con la voz que había sido forjada por toda una vida de dignidad mantenida en condiciones que la mayoría de las personas no habrían soportado. Usted tiene un corazón cruel. Señorita, no hubo dramatismo. Era una constatación, enunciada con la serenidad de quien llegó a una conclusión después de suficiente observación. Y llega la crueldad siempre deja marca. Luego se dio la vuelta y salió del estudio con la cabeza al mismo nivel había mantenido desde que entró. Con el paso de quien no está huyendo sino terminando algo. Con la postura que ninguna cantidad de humillación había logrado doblegar en 12 años. Isabella se quedó sola en el despacho oscuro con el panel rojo parpadeando en la pared y el eco de su propio gesto aún en el aire. Es difícil creer que alguien pueda levantarle la mano a una mujer mayor por pura arrogancia y frustración, ¿verdad? Que pueda usar el poder que cree tener sobre otra persona para infligir dolor físico y aún así dormir tranquila esa noche. Si tú también sientes esta indignación, si estás del lado de doña Rosa, deja tu like ahora mismo. Este simple gesto es tu forma de decir que lo viste, que no pasó desapercibido, que hay alguien del otro lado de esta pantalla a quien le importa lo que pasó en aquel estudio oscuro, porque la marca que doña Rosa había mencionado no era metafórica, era el tipo de cosa que sucede cuando una persona construye su propia existencia sobre la suposición de que puede tratar a los demás sin consecuencias, y que el momento en que la consecuencia llega es inevitable. No porque alguien haya decidido que merece un castigo, sino porque esa es simplemente la forma en que funcionan las cosas cuando la realidad finalmente alcanza a las suposiciones. Y la realidad, en aquella casa, se estaba acercando con la puntualidad de los inversionistas que aterrizarían en menos de 20 minutos. La mañana de la reunión con los inversionistas llegó con esa cualidad de inevitabilidad que precede a los momentos en que varias fuerzas que se venían acumulando en diferentes direcciones finalmente se encuentran en un punto único. Doña Rosa se había despertado antes de la alarma, como siempre, y había realizado el recorrido habitual por la mansión con el mismo ritmo de todos los demás días. No porque no supiera lo que estaba por venir, sino porque la rutina era la forma que había encontrado para llegar entera a los momentos difíciles. Había pulido la bandeja de plata de la entrada con especial atención. Había arreglado las flores del pasillo principal. Había preparado el café de la manera en que los visitantes importantes esperaban encontrarlo.
No porque Isabella se lo hubiera pedido, sino porque eso era lo que ella hacía. Porque el cuidado con el que realizaba su trabajo no dependía de quién estuviera mirando. Los inversionistas llegaron a las 10 de la mañana, en 2 autos negros, que se detuvieron con precisión en la entrada circular de la mansión. Eran 4 hombres de edades y acentos diferentes, con el tipo de postura que produce el dinero serio. No la postura exhibicionista de los nuevos ricos, sino la postura contenida de quien no necesita demostrar nada porque la demostración ya se ha hecho en otros entornos. Saludaron a Isabella, con la cortesía profesional que se reserva para situaciones en las que aún no se ha formado una opinión completa sobre la persona que se tiene enfrente. A Víctor se le había comunicado de la llegada a través del sistema interno. Estaba en su habitación, según les había informado Isabella a los visitantes. Descansando, antes de unirse al grupo. La condición visual hacía que las mañanas ajetreadas resultaran agotadoras. Era una explicación que ella había ofrecido, con la solicitud actuada de alguien que cuida. Y los inversionistas habían aceptado con la cortesía de quien no tiene motivos para dudar. La reunión había comenzado en la sala principal con documentos sobre la mesa y café en las tazas que doña Rosa había servido en silencio, moviéndose entre las sillas, con la invisibilidad aprendida a lo largo de los años. Ella había notado las miradas indiscretas, profesionales, pero presentes, que los inversionistas intercambiaban entre sí cuando Isabella hablaba. Había en su lenguaje la contención de quien todavía está evaluando, de quien llegó con preguntas que aún no han sido respondidas de manera satisfactoria. Fue en una pausa entre temas que Isabella se volvió hacia ella. La solicitud había sido envuelta en el lenguaje de una demostración. Había un documento específico en la caja fuerte que los inversionistas necesitaban ver. Y sería una oportunidad para mostrar el sistema de seguridad de la mansión en funcionamiento, la sofisticación de los protocolos, la atención a los detalles que caracterizaba a la administración de la propiedad. Era el tipo de frase que suena razonable hasta que se examina de cerca. Y los inversionistas no tenían el contexto suficiente para examinarla de cerca. Doña Rosa había respondido con la serenidad de siempre. Había explicado, en voz baja y directa, que el mecanismo de emergencia de la caja fuerte era sensible y necesitaba condiciones específicas para ser operado correctamente, que necesitaba silencio, concentración, y que no era un proceso adecuado para realizarse como una exhibición ante una audiencia. El rostro de Isabella había cambiado por un segundo antes de recomponerse. Entonces había comenzado, no con gritos inmediatos, sino con ese tono de paciencia forzada, que es más condescendiente que un grito porque implica que la persona del otro lado es demasiado simple como para merecer una confrontación directa. Se había vuelto hacia los inversionistas con una sonrisa que pedía disculpas por el inconveniente de tener que lidiar con empleados tercos. Y había dicho, con la ligereza estudiada de quien hace una observación menor, que a veces las personas mayores desarrollan resistencias irracionales a los cambios de rutina. Luego se había vuelto hacia doña Rosa y la había llamado mujer obstinada con la casualidad de quien no considera que está diciendo algo que deba justificarse. Los inversionistas se habían quedado levemente más callados. Doña Rosa había dicho que necesitaba encontrar al señor Víctor antes de proceder con cualquier cosa relacionada con la caja fuerte. Era una declaración simple, enunciada con la claridad de quien no está negociando sino informando. Había dado un paso hacia la salida del estudio con la intención directa de ir hasta la habitación donde ella sabía que él estaba. Isabella había llegado a la puerta antes que ella. No había sido un movimiento violento, había sido el posicionamiento deliberado de un cuerpo entre otro cuerpo y la salida, con la fuerza específica de quien usa el espacio físico como un instrumento de control. Se había quedado de pie con la espalda contra la puerta y los brazos ligeramente abiertos. Y había dicho lo que tenía que decir con la voz lo suficientemente baja para que los inversionistas del otro lado de la sala no pudieran escuchar las palabras con claridad, solo el tono. Había mencionado objetos desaparecidos, había mencionado años de acceso a la casa, había dicho que era muy sencillo, con una visita a la delegación de policía, hacer que la narrativa de un ama de llaves que había servido en una mansión por 12 años se transformara en una narrativa completamente diferente, la narrativa de una empleada que se había aprovechado de la confianza de un patrón con la vista comprometida para sustraer pequeñas cosas que nadie notaría, hasta que alguien mirara con atención. Era una amenaza construida sobre nada real, pero las amenazas construidas sobre nada real, a veces, son las más efectivas porque el costo de desmentirlas puede ser mayor que el costo de ceder. Los inversionistas se habían sentido visiblemente incómodos. 2 de ellos se habían vuelto ligeramente hacia los papeles
que tenían frente a sí con el distanciamiento discreto de quien prefiere no haber presenciado lo que acaba de presenciar. Ninguno había dicho nada. Doña Rosa miró la puerta bloqueada. Miró a los hombres, que no intervinieron. Miró a Isabella con aquella evaluación tranquila, que había durado solo un segundo, pero que fue absoluta. Y entonces se giró hacia la caja fuerte. Se acercó despacio. Con los pasos contados de quienes está tomando una decisión, cada centímetro recorrido. Cuando llegó lo suficientemente cerca, se quedó parada por un momento con las manos a unos centímetros de la superficie fría del metal. Y había algo en esa pausa, que era diferente a todas las pausas anteriores de aquella noche. Era la pausa de quien está reuniendo, no solo concentración, sino todo lo que había aprendido, a lo largo de toda una vida de atención prestada a las cosas que la mayoría de la gente no consideraba dignas de atención. Levantó una de sus manos, y la colocó contra el metal de la caja fuerte. Luego inclinó levemente la cabeza, y apoyó la oreja en la superficie fría con el gesto de quien pega la oreja a una puerta para escuchar lo que hay al otro lado. Pero este no era el gesto impreciso de la ansiedad, era el gesto técnico de quien sabe exactamente lo que está buscando, y dónde buscarlo. El estudio se había quedado en silencio, no el silencio forzado de antes, cuando Isabella había exigido atención. Era el silencio que se produce cuando las personas en una habitación se dan cuenta de que están frente a algo que no comprenden pero que reconocen intuitivamente como real, el silencio del respeto. Involuntario, Doña Rosa comenzó a percutir la superficie de la caja fuerte con la punta de la uña, con movimientos lentos y sistemáticos, de izquierda a derecha, línea por línea, con una regularidad que parecía un escaneo. Sus ojos estaban cerrados, su rostro estaba quieto, con esa quietud específica de la concentración profunda, donde el resto del mundo se convierte en ruido de fondo. Isabella había observado durante 30 segundos, con los brazos cruzados, antes de comentar, en voz lo suficientemente alta para ser escuchada, que estaba viendo signos claros de senilidad en tiempo real, y que Víctor necesitaría ser informado inmediatamente sobre el estado de deterioro de su ama de llaves. Uno de los inversionistas la miró con una expresión que no era de acuerdo, y entonces los ojos de Doña Rosa se abrieron. No se abrieron despacio, no se abrieron con el movimiento grello el de quien está regresando a la superficie, se abrieron de repente, con la precisión del momento en que una información se estaba buscando finalmente es encontrada. Los ojos de alguien que escuchó lo que estaba escuchando y sabe exactamente lo que escuchó. Se puso de pie con la postura transformada por la certeza. Las manos, que habían estado a centímetros del metal, ahora se movían con una confianza distinta a todo lo que había demostrado hasta ese momento. No la confianza teatral de quien quiere ser visto, sino la confianza funcional de quien simplemente sabe lo que hace, y lo hace. Isabella abrió la boca. Pero el sonido que vino a continuación no fue su voz. Fue el clic, limpio, preciso, con la satisfacción mecánica de un sistema bien construido, encontrando la alineación que había perdido. El tercer pin del lado izquierdo, volviendo al lugar al que pertenecía. Y luego los demás, en secuencia. Y luego la palanca principal, cediendo con esa resistencia calculada que los fabricantes ponen allí, para que la apertura nunca sea accidental. La puerta de la caja fuerte se abrió. El estudio se quedó completamente inmóvil. Doña Rosa dio un paso hacia atrás, y se quedó de pie con los brazos a los lados de su cuerpo, con los ojos fijos en los inversionistas con una expresión. No pedía validación ni aprobación. Era simplemente la expresión de alguien que concluyó lo que se le había pedido y está disponible para lo que sigue. Isabella estaba mirando la caja fuerte abierta con una expresión, había dejado de ser calculada. Era el rostro de alguien cuyo guión había llegado a su fin antes de lo previsto, y que aún no había escrito el siguiente. El silencio que se instaló después de que la puerta de la caja fuerte se abrió era diferente al silencio de antes. Antes había sido el silencio de la contención, personas guardando lo que sentían porque no había suficiente claridad para liberarlo. Este era de otro tipo, era el silencio de quien está procesando algo que llegó desde un ángulo que no había sido anticipado. Doña Rosa se quedó de pie por un momento con la puerta abierta a su lado, luego se volvió hacia los inversionistas. Cuando habló, su voz había cambiado de registro, ya no era la voz baja y cuidadosa del ama de llaves, que navega por un entorno hostil con los instrumentos de la quietud. Era una voz diferente, clara, firme, con la autoridad natural de quien no está pidiendo atención, sino simplemente ocupando el espacio que le pertenece por competencia. La falla no está en el código. Dijo esto con la precisión de un diagnóstico que había sido formulado hacía mucho tiempo y que estaba siendo enunciado ahora, por primera vez en voz alta. Es una falla de hardware. El actuador del tercer pin está desalineado por 0.3 milímetros. Es un defecto de fabricación del lote original de este modelo de caja fuerte. Sugirió levemente y señaló hacia la esquina inferior de la estructura metálica.
hacia un número grabado en el acero, con la discreción de los códigos que existen para los técnicos, no para los usuarios. Reporté este defecto al fabricante hace 11 años. Nunca fue corregido. Uno de los inversionistas se había inclinado hacia adelante en su silla. Otro había bajado el bolígrafo que sostenía. Isabella se había quedado inmóvil, con una inmovilidad diferente a la postura de control de antes. Era la inmovilidad de quien perdió el hilo conductor de la narrativa que había estado gestionando. Aún no encuentra el siguiente punto de apoyo. Doña Rosa caminó hasta la estantería de libros, con el paso directo de quien conoce la distancia de memoria. Recorrió los volúmenes, con los dedos por un segundo, no buscando, solo confirmando la posición, y retiró un manual técnico de cubierta azul desteñida, que había estado en ese lugar desde el primer día en que ella lo había colocado. Abrió en la contraportada y sacó de su interior un pequeño destornillador magnético, de mango fino, que había sido colocado en aquel escondite específico, por el mismo motivo que alguien guarda una llave de repuesto en un lugar que solo esa persona conoce. Volvió a la caja fuerte. Lo que ocurrió en los 2 minutos siguientes no tenía la cualidad de la improvisación, tenía la cualidad del dominio técnico que no necesita preparación porque está incorporado, las manos moviéndose con la memoria muscular de quien ha realizado ese procedimiento específico cientos de veces en condiciones diversas, incluyendo condiciones mucho peores que un estudio iluminado con inversionistas sentados al fondo. Retiró el panel lateral con 4 movimientos precisos, exponiendo la mecánica interna. Localizó el tornillo de ajuste del tercer actuador, sin necesidad de buscarlo porque sabía dónde estaba, porque había diseñado el sistema que definía dónde debía estar. El destornillador magnético entró en la ranura, con la satisfacción del ajuste perfecto. Un cuarto de vuelta, nada más. La caja fuerte emitió un clic suave que era completamente diferente al clic mecánico de antes. Era el clic de un sistema volviendo a la alineación correcta. El sonido de una máquina, reconociendo que fue de vuelta al estado para el cual había sido construida. Doña Rosa se levantó, regresó al panel externo, y sus dedos volaron sobre el teclado, con una velocidad y una confianza que no eran las de un usuario, sino las de quien escribió el protocolo que el teclado ejecuta. Una secuencia de código que no estaba en ningún manual de usuario, pero que había sido construida como una ruta de emergencia de nivel de ingeniería existente únicamente en el conocimiento de quien había desarrollado el firmware original. La puerta de la caja fuerte se abrió por completo, con la suavidad de un mecanismo funcionando como debería. El gesto de alguien que acababa de destrabar una caja fuerte de alta seguridad, con la elegancia de quien abre un cajón familiar. Uno de los inversionistas hizo un sonido involuntario que no llegó a ser una palabra. Otro se había levantado ligeramente de su silla, sin darse cuenta. El tercero estaba mirando a Doña Rosa, con la expresión recalibrada de quien está revisando en tiempo real la categoría en la que había encasillado a alguien. Isabella estaba blanca, no el blanco de él. Susto rápido, era el blanco de la comprensión llegando en capas, cada una revelando algo que la anterior aún no había mostrado por completo. Sus labios se habían cerrado en una línea que ya no era arrogancia y furia, sino el precursor silencioso de algo que aún no había encontrado forma. Doña Rosa se volvió hacia ella, con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. Mi nombre es Rosa Aguilar, dijo el nombre con la naturalidad de quien lo está pronunciando en el idioma al que siempre perteneció, no el nombre que había quedado reducido a la sirvienta, o el ama de llaves o el pronombre impreciso que Isabella había usado, cuando no había considerado necesario pronunciar ningún nombre. Escribí el firmware original de esta caja fuerte para Helsian Security Solutions, en 2012, sin drama, sin elevar la voz, con la serenidad de quien presenta un hecho que es simplemente verdadero independientemente de quien esté presente para escucharlo. Me jubilé para cuidar a mi hija, que estaba enferma. Una pausa corta, no calculada, para lograr un efecto, sino real. El tipo de pausa que ocurre, una persona menciona algo que aún pesa. Cuando ella falleció, acepté este empleo porque necesitaba paz, no porque necesitara dinero. Los inversionistas estaban completamente en silencio. Giró el rostro hacia la puerta. Víctor Andrade había entrado al estudio, en silencio, sin que nadie hubiera escuchado la silla de ruedas acercarse por el pasillo. Estaba parado en el umbral con las gafas oscuras en la mano, no en el rostro, en la mano, y había en el conjunto de su postura algo que era al mismo tiempo la confirmación de una sospecha y la exposición de una elección. Había sido mantenida en privado por el tiempo suficiente. Doña Rosa lo miró. Supe que usted no estaba ciego hace 3 semanas. Su voz era idéntica a la de antes, sin acusación, sin una sorpresa teatral, con la misma serenidad con la que había dicho todo lo demás. No dije nada porque respeté la prueba
que usted estaba haciendo. Hizo una pausa de un segundo. Era una prueba necesaria. Víctor se quedó inmóvil por un momento en el umbral. Había en su rostro, ahora visible sin las gafas, una expresión que era una de las más honestas que había exhibido en mucho tiempo. La expresión de alguien que esperaba una cosa y encontró algo más grande de lo que había esperado. Uno de los inversionistas volvió su mirada hacia Isabella, con la lentitud de quien está completando un razonamiento que había comenzado antes de entrar en aquella habitación. Isabella había retrocedido un paso hacia la pared, sin darse cuenta. El vestido impecable, el cabello en su lugar, los zapatos correctos, todo lo que había sido construido como armadura de posición social, estaba intacto en su forma, pero había perdido su sustancia. Como un uniforme en un cuerpo que ya no ocupa el cargo que el uniforme representaba. La marca que doña Rosa había mencionado la noche anterior se estaba volviendo visible. No era una marca física, era la marca del momento en que la realidad finalmente alcanza a la actuación, cuando las personas alrededor de alguien ven simultáneamente lo que esa persona es y lo que había fingido ser. Y la distancia entre ambas cosas se vuelve imposible de ignorar. Doña Rosa se quitó las gafas de lectura que había usado esa mañana, no porque estuviera escenificando una revelación dramática, sino con el gesto simple y cotidiano de quien ya no las necesita para lo que viene a continuación. Sin ellas, los ojos que aparecieron eran los ojos que habían estado ahí todo el tiempo por debajo de la figura silenciosa del ama de llaves, agudos, observadores, con esa cualidad específica de la inteligencia que no necesita anuncio porque está presente en cada gesto de quien la posee. Uno de los inversionistas se levantó por completo de la silla, y la sala finalmente comenzó a entender lo que había estado frente a ella desde el principio. Lo que ocurrió a continuación fue lo suficientemente lento para que cada persona en la sala pudiera seguir cada etapa, y lo suficientemente rápido para que nadie tuviera tiempo de intervenir entre una y otra. Víctor Andrade puso las manos en los apoyabrazos de la silla de ruedas y se levantó, no con dificultad, no con la vacilación de alguien que recupera un equilibrio perdido, con la firmeza de alguien que había estado de pie todo el tiempo y que simplemente estaba dejando de fingirlo con TA. Era un hombre de porte sólido y ojos que, sin las gafas oscuras, tenían esa cualidad específica de quien ha pasado mucho tiempo observando, sin ser observado a cambio. Ojos que habían visto muchas cosas en aquel estudio en esas semanas, y que ahora miraban a Isabella con una expresión que era la cosa más fría y absoluta que había aparecido en su rostro durante toda aquella historia. No era rabia, era la decepción de alguien que había esperado estar equivocado y descubrió que tenía razón. Se quedó de pie por un momento en silencio, dejando que la imagen aterrizara. El hombre que había estado en una silla de ruedas durante meses, de pie, sin gafas, mirando a la mujer que había creído que lo estaba engañando, mientras era ella quien estaba siendo observada. Isabella abrió la boca, la cerró. Su rostro atravesó en segundos una secuencia de expresiones que no encontraban resolución: sorpresa, cálculo, negación. Y por debajo de todo eso el inicio del pánico que ocurre. Uno se da cuenta de que no hay ninguna versión de esta situación que sea manejable. Víctor se volvió hacia los inversionistas. Caballeros, su voz era la voz de las reuniones de negocios, directa, sin adornos, con la precisión de quien sabe que el tiempo de otras personas tiene valor. Acaban de ser testigos del carácter de la mujer con la que planeaba casarme. Una pausa de un segundo. La fusión continuará según lo planeado, pero el testamento fue reescrito esta mañana. Nada será para ella. El silencio que siguió fue el silencio de 4 hombres de negocios procesando simultáneamente lo que acababan de presenciar y lo que eso significaba para las decisiones que habían llegado hasta allí dispuestos a tomar. Isabella empezó a hablar. Empezó con negación. La habían malinterpretado. Había sido el estrés. Había sido la presión del evento. Luego pasó a la justificación. Solo había intentado manejar una situación difícil con una empleada poco cooperativa. Luego, cuando ninguna de las dos versiones encontró el tipo de receptividad que necesitaba, pasó al ataque, afirmando que todo había sido manipulado, que Víctor le había tendido una trampa, que había algo fundamentalmente injusto en lo que estaba pasando. Víctor simplemente dijo que había cámaras. Lo dijo con la calma de quien entrega una información que cierra una discusión, no con la satisfacción de quien está ganando una discusión. Había cámaras, y había micrófonos, y había registros de todo, de la noche anterior en el despacho, de la cocina, de los pasillos, de las conversaciones que ella había tenido con la confianza de quien cree que los sirvientes y los inválidos no cuentan como testigos. Estaba la bofetada contra la muñeca de doña Rosa, registrada en audio con la claridad despiadada de los equipos buenos. Estaban las amenazas sobre los objetos desaparecidos,
registradas con la misma claridad. Había un archivo completo que el abogado ya poseía desde aquella mañana. El fondo fiduciario estaba suspendido. La familia sería informada por los canales correspondientes. Y había un equipo de seguridad esperando en el pasillo. Isabella salió del estudio como entran las tormentas, con volumen y fuerza, y la convicción de que el ruido es poder, y se disipó por la puerta con la misma lógica, dejando tras de sí solo el eco de palabras que no habían encontrado superficie de aterrizaje. El estudio se quedó en silencio. Uno de los inversionistas miró al otro. Había entre ellos la comunicación silenciosa de personas que trabajan juntas el tiempo suficiente para no necesitar palabras en ciertos momentos. El mayor de los cuatro se levantó, se ajustó el saco con un pequeño gesto, y dijo que esperarían en la sala principal mientras el anfitrión se ocupaba de lo que tenía que ocuparse. Era la cortesía genuina de quien no sé qué está ocurriendo, un momento privado, y que el momento privado merece espacio. Salieron, y Víctor Andrade se quedó de pie en el centro del estudio con la caja fuerte abierta a su lado, y doña Rosa frente a él. Hizo algo que probablemente no había hecho frente a muchas personas a lo largo de una vida construida sobre la postura de quien siempre tiene el control. Inclinó la cabeza, no el asentimiento educado de las presentaciones formales. Fue una inclinación real, con el peso genuino de alguien que está reconociendo una deuda que no se puede pagar con dinero. Le debo una disculpa. Su voz había perdido la textura de reunión de negocios. Era la voz de una persona hablándole a otra persona, sin la barrera de la posición social entre ellos. Pensé que estaba poniendo a prueba a los demás, pero era yo quien estaba siendo puesto a prueba. Doña Rosa lo miró por un momento con esa evaluación tranquila que había aplicado a todo a lo largo de esa historia. Había en su rostro algo que era evaluación y reconocimiento al mismo tiempo. El reconocimiento de alguien que ve llegar la honestidad desde un lugar inesperado y la recibe por lo que es, sin ceremonias excesivas. Víctor dijo lo que había estado pensando a lo largo de las semanas en que había observado. Dijo que se estaba construyendo una nueva división dentro de la empresa. Seguridad de sistemas, específicamente sistemas de automatización residencial y corporativa de alto nivel. Un mercado que había crecido más rápido que la competencia disponible para atenderlo. Dijo que había un puesto que había intentado llenar 3 veces en los últimos 2 años, sin encontrar a la persona adecuada. Dijo que había entendido, en aquellos 2 minutos frente a la caja fuerte, que la persona adecuada había estado bajo su techo durante 12 años, lavando su plata y doblando sus camisas con precisión militar. Le ofreció el puesto de directora de tecnología de la nueva división, dijo, con una seriedad que no dejaba margen para ser interpretada como cortesía vacía. Que las manos de ella habían construido los cimientos de una parte de ese sector, que era hora de que lo lideraran. Doña Rosa se quedó en silencio, por un momento que no era vacilación, sino el espacio que una persona necesita cuando ocurre algo verdaderamente inesperado, y tiene que verificar si es real antes de responder como si lo fuera. Se metió la mano en el bolsillo del delantal. Allí había una fotografía que se había quedado en ese bolsillo a lo largo de todos sus meses de servicio en esa casa. La fotografía de su hija, con la sonrisa abierta de quien aún no conoce el peso que tiene la vida. No la sacó, solo la sintió bajo sus dedos por un segundo, con la familiaridad de un gesto que había hecho tantas veces que se había convertido en una oración. Luego miró a Víctor con la sonrisa que había estado ausente durante tanto tiempo, que cuando apareció parecía cambiar por completo la composición de su rostro. No la sonrisa pequeña y triste de la noche de la copa derramada, sino la otra, la que había estado guardada debajo de todo. La sonrisa real de una mujer que todavía tiene cosas que la alegran, y que simplemente estaba esperando un motivo adecuado para mostrarla. Solo si puedo trabajar desde casa los miércoles. La voz tenía una calidez que no había estado en ella durante toda la historia anterior. Me gusta cuidar mi jardín. Víctor se rió. Era una risa genuina, del tipo que ocurre cuando el alivio y la sorpresa llegan juntos. La risa de un hombre que había pasado meses en vigilancia constante, y que estaba, en ese momento, simplemente presente en una habitación con otra persona, que lo había sorprendido de la mejor forma posible. Desde el pasillo, uno de los inversionistas se había detenido en la puerta con la sonrisa discreta de quien escuchó lo suficiente para entender que la reunión que estaba a punto de tener sería diferente a la que había planeado, y diferente de formas que probablemente serían mejores. Los meses que siguieron fueron los meses en los que las cosas encuentran el nivel en el que debieron haber estado desde el principio. Doña Rosa cambió el delantal gris por una blusa sencilla y elegante que era el tipo de ropa que había dejado de usar cuando había dejado de necesitar ser vista de una manera determinada. El escritorio donde trabajaba pasó a ser un escritorio de oficina,
con 2 monitores y una buena silla. Y los ingenieros jóvenes, que acudían a ella, llegaban con la postura específica de quien está frente a alguien que sabe mucho más que ellos, y que tiene la generosidad de compartirlo, sin hacer de eso una demostración de poder. La historia que Víctor había decidido contar públicamente, no con detalles que expusieran lo que había sido privado, sino con la esencia de una mujer que había escrito firmuare de seguridad. Había pasado 12 años, como ama de llaves, y había abierto una caja fuerte con los dedos, cuando el software había fallado. Había llegado al mercado, con esa velocidad específica de las historias que parecen imposibles, y que por eso, son imposibles de ignorar. Las ventas de la nueva división habían crecido de formas que a los analistas les había tomado algunas semanas poder modelar con precisión. Isabella había salido de aquella casa con el volumen de ¿quién cree que el ruido es poder? Y había descubierto que el eco dura poco tiempo. Su nombre había llegado a los círculos, donde ella necesitaba que sonara bien con la tonalidad equivocada. No por una campaña, no por una represalia organizada, sino por el proceso simple e inevitable a través del cual las historias verdaderas se mueven entre personas que tienen interés en saber la verdad sobre quienes frecuentan sus entornos. 3 contratos importantes de su familia se habían disuelto durante ese año, con las explicaciones vagas que ese mundo reserva para los alejamientos que prefiere no justificar en voz alta. No hubo un proceso formal, no había hecho falta. Una tarde de miércoles, el jardín de Rosa Aguilar estaba en un silencio productivo, el silencio de la tierra trabajada y las plantas que responden a la atención regular con la lealtad sencilla de las cosas vivas. Había una fundación nueva, que se había registrado ese mismo año, dedicada a enseñar programación a niñas de contextos de escasos recursos. Y había una lista de espera para el programa, que había crecido más rápido que la capacidad de atención. Lo cual era el tipo de problema que Rosa había aprendido a considerar como el mejor tipo de problema. Se arrodilló junto a un brote que había plantado la semana anterior, revisó la tierra con los dedos, con la misma atención táctil que había aplicado al panel de la caja fuerte en aquel despacho. Y se sintió satisfecha con lo que encontró. Ahora te pregunto, en el lugar de Doña Rosa, después de 12 años sirviendo en silencio, después de la humillación, después de la bofetada, después de todo lo que intentaron hacer con su nombre, ¿habrías aceptado la propuesta de Víctor, o la prueba que él había hecho, usándote sin que lo supieras? Sería demasiado grande para perdonarla. Escríbelo en los comentarios. Quiero saber, de verdad, ¿qué harías en su lugar? Porque esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona nunca está en el título que lleva, ni en el uniforme que viste, sino en la sabiduría que ha construido, y en la amabilidad con la que la ejerce, incluso cuando nadie está mirando. Que las personas que son tratadas como invisibles, a menudo ven todo con más claridad que quienes creen estar en el centro de la escena, y que el respeto que se niega a pedirse prestado es el único que perdura. Si crees que cada persona merece ser vista por lo que realmente es, y si te gustan las historias que nos recuerdan lo mejor que existe en nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia. La próxima historia ya te está esperando.